Ok, bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a la segunda charla y ponencia, perdón, del Club de los Pedagogos Muertos, y hoy nos toca trabajar sobre el texto de, espérate que no lo encuentro, de La crisis de la educación, trabajado por Hannah Arendt. ¿Sí? Lo trabajaremos con la ayuda, estoy nervioso, del profesor Gualbert Vargas. ¿Sí? Gualbert, que bueno, nos ha estado explicando anteriormente su trayectoria, tanto profesional como también su formación. Gualbert, ¿en qué universidad? ¿Todo fue en la UB? No. Todo fue en la Ramón Llull, En la Ramón Llull, vale. en la privada, sí. Gualbert estudió educación social. Posteriormente también estudiaría pedagogía. Comenzaría la tesis doctoral en filosofía de la educación, cuya doctora que lo acompañaría sería la misma Ana Pagès, la persona que estuvo en la primera ponencia. Y posteriormente se sacaría también el título de educación primaria, de magisterio. Estaría trabajando unos años en OETI, que bueno, lo hemos estado hablando, que si no me equivoco era, ¿cómo te digo? Ahora la he liado. Bueno, no te preocupes. Dale. Vale, trabajaría en OETI, bueno, también ahora estaría trabajando como profesor en la UOC, junto a nuestro estimado Jordi García, profesor de la UB, de la asignatura de Pensament Pedagògic en Pedagogía, y actualmente está trabajando como profesor en un colegio. A partir de aquí volvemos, como ya he dicho, trabajaremos el texto de Hannah Arendt de La crisis de la educación, donde trabajaremos tres fragmentos, que digamos. Los supuestos básicos de la crisis, la cuestión de la autoridad y la cuestión de la conservación y el cambio. Y a partir de aquí, pase usted. Muy bien, pues muchas gracias. En primer lugar, agradeceros que me hubierais invitado y agradecer el hecho de que tengáis estas iniciativas, o en concreto esta, la energía y la pasión necesarias para llevarla a cabo. Y bien, iré un poco al grano. Tengo aquí mi libro con cositas puestas y tal, que os explicaré un poco. No creo que lo pueda mejorar respecto a lo que hizo Jordi García cuando vosotros erais sus alumnos y sus alumnas, pero sí que, bueno, intentaré mirarlo desde mi perspectiva, ¿no? Desde mi experiencia de lectura, y a partir de aquí ir haciendo, ¿no? En primer lugar, recordar que cuando Hannah Arendt escribe Crisis de la Educación, estamos hablando del año 1958, ¿sí? Es decir, hace unos 70 años, aproximadamente, 60, 70 años, con lo cual han pasado muchas cosas, pero vale para estudiar, vale para pensar, porque cuando ella escribe este texto, justamente, está hablando de unos años anteriores a ella y de los diferentes momentos en que la educación se ha transformado en la época, si se puede decir, moderna, ¿no? En la época moderna, que justamente hace 15 días vimos cómo Nietzsche, a principios del siglo XX, pues con su pico, ¿no? Con su pico iba martilleando hasta ir destrozando ese absoluto, ese Dios, ¿no? ¿Por dónde empezaremos? Empezaremos por la conservación, y os leeré un fragmento de este artículo que vale la pena, porque a mí me sirve para explicar otras cosas, pero voy a ir a la conservación. Cuando Hannah Arendt dice así, dice: quiero evitar malentendidos. Me parece que el conservadurismo, en el sentido de la conservación, es la esencia de la actividad educativa, cuya tarea siempre es la de animar y proteger algo. Perdón, mimar y proteger algo. Al niño ante el mundo, al mundo ante el niño,
a lo nuevo ante lo viejo ante lo nuevo. Y más adelante dice, en política, esta actitud conservadora que acepta el mundo tal cual es y solo se esfuerza por conservar el statu quo, no lleva más que a la destrucción, porque el mundo, a grandes rasgos y en detalle, queda irrevocablemente destinado a la ruina del tiempo si los seres humanos no se deciden a intervenir, alterar y crear lo nuevo. ¿Por qué señalo y empiezo por aquí? Porque me parece importante el elemento que utiliza Hannah Arendt para diferenciar entre lo que es educación y lo que es política. Para Hannah Arendt, educación y política no son la misma cosa. Educación es un espacio en el que tienes que proteger, conservar y, de alguna manera, mimar a las personas que de nuevo se incorporan a nuestra sociedad. Y ese algo nuevo que se incorpora siempre a nuestra sociedad son los recién nacidos, es el nacimiento. Ese es el elemento básico de la educación, los recién nacidos. Y ahí Hannah Arendt en este momento diferencia el conservadurismo que podríamos tener en política como adultos, como personas adultas, en política entendida como aquella relación que se establece cuando las personas ya han pasado por su proceso de formación primero, que es la educación, y en política no tenemos otra cosa que hablar sobre lo nuevo que nos está sucediendo. Por tanto, diferencia el conservar determinadas estructuras educativas, no en tanto en cuanto técnicas educativas ni métodos educativos, sino la conservación de la educación, diferenciándolo de la conservación de una sociedad que no se mueve, que no se quiere mover o que está de alguna manera quieta en sí misma. Esa actitud en política no tiene nada que ver con la actitud en educación. Me parece importante destacarlo para no entender que cuando se habla de conservadurismo o cuando se habla de conservación en el sentido educativo, no se está hablando de ser un conservador de ideas antiguas, sino de esa conservación, de ese primer momento en que la educación necesita de ninguna otra manera y en ninguna otra ocasión en la evolución del ser humano estar protegida y estar cuidada con especial mimo, ¿no? Y por eso quería situar aquí, porque justamente acabo diciendo crear lo nuevo. Ella dice que justamente la sociedad, en el sentido de que siempre hay algo que se incorpora de nuevo a nuestra sociedad, y lo que tenemos que intentar es que ese algo nuevo que se incorpora a nuestra sociedad, que son los niños y niñas cuando ya han hecho el proceso educativo, ese algo nuevo quiera, sin dudarlo, transformar la sociedad en la que vive. Porque ese es el proceso, diríamos, de construcción social. Siempre se incorpora algo nuevo a nuestra sociedad porque el algo nuevo que se incorpora es ese grupo de personas al cual hemos mimado, al cual hemos protegido, al cual hemos acompañado, le hemos enseñado unas determinadas estructuras, unas determinadas herramientas que le permitirán, sin dudarlo, entrar en el mundo antiguo, que es el nuestro como adultos, y quererlo cambiar, ¿no? Y para quererlo cambiar tenemos que proteger su mundo, si es que bueno, ella duda de poderlo hablar así, pero proteger a ese momento primero en el que los niños aparecen en la sociedad. Y ahí enlazo con unas ideas que ella pone sobre la mesa para ver qué ha pasado y cómo es que en su momento, en el 1960, 1950, en Estados Unidos, pero también en otros puntos de Europa, porque no estamos analizando aquí Oriente, por ejemplo, ¿no? No estamos analizando los procesos educativos en África, no estamos analizando esto, estamos fijándonos, diríamos, en nuestro, entre comillas, Occidente, cómo se ha dado esta crisis. Y esta crisis se ha dado por un efecto de, no lo llama así, pero podríamos llamarlo de péndulo, de ir de un lado para otro, ¿no? ¿Por qué actualmente podemos hablar de crisis? Podríamos hablar de crisis siempre que entendiéramos que hay algo en nuestro mundo que ya es viejo,
para quien se incorpora de nuevo a nuestro mundo. Es decir, siempre habrá un momento en que los nuevos, que son aquellos que acaban de nacer y se han formado y se incorporan a nuestro mundo, esos nuevos entrarán en un mundo que para ellos ya es viejo y lo querrán cambiar. Y por tanto siempre habrá un momento en el que habrá una crisis social, que no tiene por qué ser una crisis educativa, pero sí un cambio. Ella no lo llamaría crisis, ella lo llamaría cambio, pero que socialmente, en los medios de comunicación, siempre se habla de que estamos en crisis, estamos en crisis. Es que la crisis, entendida como un cambio, es un proceso natural de la sociedad si entendemos que las criaturas que han nacido y las hemos conservado, no apartadas, pero sí protegidas, para que cuando tengan la edad de ponerse a debatir con un adulto, puedan cuestionar aquello de qué viejo es, qué antiguo es lo que estamos haciendo, ¿no? Y por eso, justamente, por ejemplo, propuestas como la vuestra, y no es por aludarlo, diríamos, alabaros ni mucho menos, son las que se tienen que producir, normalmente se tendrían que producir más a menudo si hemos hecho bien el proceso, los antiguos, en este caso nosotros, y ahora ya empezáis a ser vosotros, los antiguos, si hemos hecho bien el proceso de proteger, en ese sentido, de conservar ese espacio de la educación. Ella no dice de conservar una estructura y un método autoritario, dogmático y sin ninguna fisura en la que el profesor o la profesora sea el único que pueda decir la verdad, porque para ella, por ejemplo, la verdad es una cosa relativa, ¿no? Sino que ella lo que plantea es que tiene que haber un espacio en que se pueda conservar esta necesidad de, y lo habla así en otros momentos, de la oscuridad necesaria, diríamos, el espacio necesario para que la planta pueda florecer, ¿no? Pues para que el niño pueda aprender las estructuras, los mecanismos, las herramientas, el cómo es el mundo. Y una vez aprendido cómo es el mundo, evidentemente, se cargará el mundo. Si lo hemos hecho bien, se lo cargará. Es decir, lo modificará, seguro, porque habrá cosas que de natural querrá hacerlas de otra manera, ¿no? Y por eso este primer momento de diferenciar el conservadurismo en política y el conservadurismo en educación, entendiendo que política y educación, para ella, y se puede entender para mucha otra gente, son dos elementos diferentes. Esto no quiere decir que, justamente como ella explica, la educación haya sido una herramienta política, no actualmente solo, que esto lo podemos ver muy claramente cada vez que analizamos nuestras leyes educativas y vemos cómo los partidos políticos tiran para un lado o para otro, sino ya desde hace, diríamos, podemos hablar tranquilamente ahora, desde hace un siglo. Es un elemento en que la educación se transforma en la época moderna en como un elemento que sirve para que la política decida qué hacer con los niños para cambiar la sociedad. Esto es decir, utilizamos a la educación para conseguir lo que nosotros queremos como adultos. Nosotros queremos transformar la educación y ser unos anarquistas, o nosotros queremos mantener la sociedad tal como está y queremos ser unos dogmáticos del señor ¿no? totalitario que explica las cosas. Y entonces mantenemos un tipo de educación u otra. En ese sentido, la educación sería un juego político, ¿sí? un elemento político más. Ella quiere diferenciar y quiere decir, no, la educación es prepolítica. La educación no tiene que estar dentro de la tensión del adulto, de la tensión de los adultos. La educación es un elemento en el que evidentemente las personas adultas van a decir qué hacer y qué no hacer, pero tenemos que procurar tener ese espacio apartado de lo que es la lucha o la, diríamos, influencia de una idea o de otra, ¿no? Tenemos que mantener un espacio de preservar la educación en otro lugar, en un lugar
que no le afecte al niño el hecho de que ahora vamos a decidir que nos gusta mucho jugar, pues vamos todos a jugar. Ahora jugar no se puede, pues ahora no vamos a jugar. Es decir, ella intenta hacer este espacio diferenciado. Y de ahí me voy a una de las otras ideas que ella aplica y analiza, ¿no? Ella habla de tres supuestos, de tres elementos que justamente alteran y provocan esta crisis. Bueno, me parece importante destacarlo. Ella viene a decir, hay una educación que funciona de una manera y vienen unas nuevas pedagogías, unas nuevas maneras de entender la pedagogía y de entender al mundo, de entender la sociedad, y se plantean otras que cambian lo antiguo. Y ahora, en su momento, en el 1958, 1960, dice, y ahora hemos visto que eso no funciona y vamos a volver a darle la vuelta, ¿no? Es decir, como un revolver a lo que ya estaba, ¿no? Al profesor que sabe, al profesor que explica, a la única autoridad en este sentido es el profesor. Entonces ella habla de crisis en este sentido, en el momento en el que hay un momento en el que la educación no se sostiene ni de una manera ni de otra y la respuesta automática a esta crisis es una respuesta que, como es automática, es volver a lo anterior. Y el elemento que utiliza para hablar de crisis, los tres elementos que utiliza es, y leo, el primero es que existe un mundo y una sociedad infantiles, ambos autónomos, por lo cual han de entregarse a los niños para que los gobiernen. Los adultos solo deberán ayudar en ese gobierno. La autoridad que dice a cada niño qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer está dentro del propio grupo infantil. Esto produce una situación en la que el adulto, como individuo, está inerme ante el niño y no establece contacto con él. Este es el primer elemento. Es decir, hay una sociedad de adultos y ahora hay una sociedad de niños. Como no nos gustaba lo que hacían con nuestros hijos, hemos decidido que les vamos a dar una autoridad, les vamos a conferir un mundo propio. Y el mundo propio va a estar separado del mundo adulto. Con lo cual, el niño que tenga algún problema, con quien se va a encontrar es con sus iguales. Muy bonito, muy bien, estupendo. Para jugar, estupendo. Ahora, para aprender, es un problema. Un problema porque en el grupo que el niño se encuentra es el grupo en el que el niño tiene que aprender, tiene que mostrar sus debilidades y tiene que mostrar sus dificultades. Con lo cual se va a encontrar a unos niños que a lo mejor son perfectamente bondadosos y, como Rousseau decía, ¿no? Bondadosos y buenos y naturalmente afables y tal, o se va a encontrar a niños que a lo mejor no les interesa para nada sus problemas. Con lo cual, el niño, como Hannah Arendt indica, se va a encontrar justo, en vez de estar bajo la tiranía del profesor dogmático y autoritario que le marca con autoritarismo lo que tiene que hacer, se va a encontrar con la tiranía de la mayoría de sus iguales. La tiranía de la mayoría es mucho peor, para Hannah Arendt, y yo creo que también, para mí también, es mucho peor que la tiranía del adulto, ¿no? Es decir, contra un tirano nos podemos, y aquí utilizo a Foucault. Foucault es un pensador francés que de alguna manera pensó cómo salir de los estados de dominio, de los estados totalitarios, con la expresión que a lo mejor habéis oído alguna vez de relaciones de poder. El concepto de relaciones de poder es bastante Foucaultiano en este sentido, de Michel Foucault. Él utiliza este elemento para decir, la relación de poder es aquella que se establece entre dos personas cuando una quiere dominar y la otra se puede resistir. ¿Sí? Entonces hay una relación de poder. Tú quieres dominarme y yo me puedo resistir. Esto entre un niño y un adulto es evidente que puede pasar. Pero si el niño se siente que está intentando ser dominado, se puede resistir no solo individualmente, sino con el colectivo. ¿Me explico? Con sus iguales. Y en los espacios en que el adulto no está mirando, en el que el adulto, como profesor, no estamos encima, no estamos mirando, se puede sentir a gusto con sus iguales y en sus iguales reconocerse.
Esto puede pasar cuando el adulto tiene una bien entendida autoridad, aunque no la esté ejerciendo correctamente. Pero en el momento en que la relación de poder se establece con los iguales y no hay otro adulto, no hay otra persona que te pueda mostrar un respaldo, cuando son iguales, y estamos hablando de niños de 6, quien te está intentando dominar, el niño se ve ahogado. En palabras de Hannah Arendt, pues se ve atado a una tiranía. ¿Sí? Es mucho más difícil luchar contra, entre comillas, un enemigo, que no lo es el profesor, pero contra un enemigo que te está intentando dominar, que no contra una persona igual a ti que se une a sus iguales y te hace una presión de grupo, ¿sí? Porque no sabes dónde ir. Y en ese sentido, Hannah Arendt habla que el adulto, y en este caso las personas adultas, han dejado al niño en ese espacio. Han construido un mundo propio del adulto diferenciado del mundo propio de los niños. El segundo supuesto, junto con el primero, dice, bajo la influencia de la psicología moderna y de los dogmas del pragmatismo, la pedagogía se desarrolló en general como una ciencia de la enseñanza, de tal manera que llegó a emanciparse por completo de la materia concreta que se va a transmitir. Digo, como el profesor no tiene que conocer su propia asignatura, ocurre con no poca frecuencia que apenas si está una hora por delante de sus alumnos en cuanto a conocimientos. Y así concluye, ¿no? Ya no existe la fuente más legítima de la autoridad del profesor, que vendría a ser una persona que se mire por donde se mire, sabe más y puede hacer más que sus discípulos. Cuando se coge y se dice que lo importante es cómo educar y no qué vas a transmitir, se cae en lo que Hannah Arendt ya hace más de 70 años y actualmente podemos seguir viendo, en el hecho de que los profesores y profesoras pueden impartir cualquier materia más allá de lo que sepan sobre la materia. Y pongo un ejemplo claro. Para ser profesor de naturales, en primaria no es necesario ser biólogo ni bióloga. Es necesario saber cómo enseñar naturales. Me explico. Tienes que haber hecho la asignatura de didáctica de las naturales, como tienes que haber hecho la asignatura de didáctica de las matemáticas, como tienes que haber hecho la didáctica de la lengua, etcétera, etcétera. La didáctica de la lengua, la didáctica de las matemáticas o de las naturales son necesarias, evidentemente. No estamos poniendo en duda que no sean necesarias. Lo que pone en duda Hannah Arendt, y lo que en este caso yo me animo y me sumo, juntamente seguramente como Jordi García y unos cuantos más, o unas cuantas personas más, es que tenemos que conocer la didáctica de las matemáticas porque conocemos las matemáticas y queremos transmitirlas. No porque las matemáticas sean una materia que tengamos que dar a unos niños, ¿no? Si no conocemos las matemáticas y somos profesores de matemáticas, lo que más nos puede pasar, diríamos, en el mejor de los casos, lo que nos puede pasar es que el alumno tenga tanta pasión por las matemáticas que nos pida más y esperemos que pase el curso para que llegue otro profesor que sepa más matemáticas y lo pueda enriquecer mejor. Y en el peor de los casos, pues que el niño o la niña, como nosotros no sabemos matemáticas y estamos haciendo didáctica de las matemáticas y a nosotros nos interesan muy poco las matemáticas, pues el niño o la niña diga, las matemáticas son un rollo, un pesadez y un plomo, ¿no? Y de esto me voy, pero me voy corriendo, ¿no? Y como no me puedo ir, voy a suspender o voy a aprobar, pero me voy a pasar por las matemáticas como si pasara por una clase de poesía, ¿no? Me da igual. Y ese es uno de los problemas. Y aunque Hannah Arendt lo coloca, fijaos, estamos hablando de hace más de 70, 80 años. Esto sigue ocurriendo. Es decir, hay crisis que no son crisis. Diríamos que al final es el estado de las cosas. El estado de las cosas es este. Y entonces le podemos llamar crisis o le podemos llamar de otra manera. Pero la situación es esta. Junto con, y el tercer elemento, que en este sentido Hannah Arendt apunta,
a John Dewey. No sé si lo habéis estudiado, pero John Dewey es uno de los pedagogos que se ha puesto súper de moda en los últimos 20 años en el mundo occidental, y que es el impulsor, entre otros, sin quererlo, evidentemente, diríamos, de la educación centrada en los deseos, intereses del niño, ¿no? Cuando la educación la centramos en los intereses y, ¿no?, en la motivación, ¿no? El profesor como motivador de el niño o la niña. Y es fantástico como eslogan. Como un eslogan es muy bueno, porque tú, cuando quieres vender educación, ¿no?, porque uno de los elementos de hoy en día es que necesitamos que la gente nos compre, ¿no? Compre nuestro discurso, compre nuestras ideas. Si vendemos que lo que nosotros necesitamos es que el niño se esfuerce, que el niño se ponga delante de una mesa y trabaje, que el niño se ponga delante de un libro y lea, ¿no?, y que comprenda las cosas, pues nos van a comprar poco. Pero si vendemos que lo que tenemos que hacer es motivar al niño para que se siente delante de una mesa y trabaje, ¿no? Lo que tenemos que hacer es que el niño no quiere leer matemáticas, no pasa nada, que lea poesía. Y si no quiere leer, no pasa nada. Ya haremos alguna cosa para que pueda leer. Es decir, si vendemos lo que nos quieren comprar, conseguiremos que, evidentemente, nuestro producto sea comprado, y así seguimos bien dentro de la dinámica social. Aquí es donde Hannah Arendt, a mí me gusta leer lo que... Es que es curioso que lo diga hace 70 años, dice: saber y comprender, digo, solo se puede, en la educación que ella está analizando, digo, solo se puede saber y comprender lo que uno mismo haya hecho, y su aplicación al campo educativo es tan primaria como obvia. En la medida de lo posible, hay que sustituir el aprender por el hacer. Es decir, no hay que aprender, hay que hacer cosas. El niño tiene que vivir experiencias cuanto más positivas, mejor. El niño no se puede frustrar. La niña tiene que estar a gusto, tiene que estar divertida, tiene que pasárselo bien en clase. El profesor tiene que ser prácticamente un payaso de feria que consiga encantar a las serpientes que tiene delante, ¿no? Bueno, esta es una situación que ella la define junto con otro elemento que habla, dice, no es solo el sustituir el aprender por el hacer, sino sustituir el trabajo por el juego. Juntando estas dos, el sustituir el saber por el aprender y el trabajo por el juego, tenemos que, pues eso, fantástico y maravilloso. El niño, en su mundo, decide lo que va a hacer. Tenemos un mundo del niño en el que el adulto no se mete. Un mundo del niño en el que el niño decide. Y, por tanto, un mundo del niño en el que decide que lo que quiere es seguir jugando. Porque la etapa... Es decir, porque la infancia es la etapa propia del juego. Es decir, no porque el niño decida jugar porque se lo pasa mejor que leyendo. No, porque jugar es mucho más divertido que leer. Sobre todo porque leer lleva un momento de proceso de esfuerzo. Y el esfuerzo, bueno, pues hay que hacerlo poco a poco. Justamente ella lo que dice es que esto rompe con la educación que tendría que preparar al niño para el mundo de los adultos. Aquel hábito de trabajar y de no jugar, adquirido poco a poco. Y esto me parece importante, adquirido poco a poco. El hábito de trabajar adquirido poco a poco. No una imposición al niño de ahora vas a leer y en un mes vas a saber leer y luego en 2 meses vas a saber conocer todas las cosas que te rodean y en 3 meses... Es decir, no con la educación que conocemos actualmente, en la que hay unos planes de estudio, en la que cuando tú tienes 6 años tienes que saber leer, y a los 8 tú tienes que saber no solo leer, sino comprender lo que lees, y a los 10 tienes que saber hacer unas redacciones espectaculares, y no sé, en Cataluña, ¿no? A los 11, 12 años te hacen unas competencias básicas y te dicen si eres competente o no eres competente. No está hablando de esa educación. No está hablando de una educación en la que se atribuye un momento perfecto, siguiendo la psicología evolutiva, del momento en que el niño va a aprender a leer es este.
y el momento en que la niña va a aprender a leer es este. No. Está hablando de que el hábito de trabajar es un hábito de trabajar, de adquirido poco a poco, que le va a dar una autonomía, un saber estar al niño para ir más allá, ¿no? Perdonar que hablo todo el rato de niño y tendría que hacer personas, bueno, personas o niños y niñas, pero normalmente cuando hablo en catalán es que, bueno, me socialicé en mi primera infancia en castellano y en catalán, pero llevo muchos años hablando en catalán y no tengo cap problema en dir nens i nenes. Però, en canvi, cuando hablo en castellano, y hablaba sobre todo con mi padre en castellano, hablaba, bueno, hace pues 30, 40 años, la socialización con mi padre fue como papá, niño, niño, sí, papá, hijo, hijo, y no había el momento, diríamos, de entender que el lenguaje nos construye, ¿no? Y entonces a mí me construyó en ese sentido, pues de manera sexista, claramente, ¿no? Y perdonar por eso, pero quería hacer ese matiz. Y ahora paso de Hannah Arendt a Pinocho. Vamos a ver, ¿por qué vamos a Pinocho? Mirad, Pinocho es un libro que se escribió en 1880 o 1881 por Carlo Collodi, un italiano, que escribió en 1880 este diálogo entre Pinocho y una hada madrina, que era la que le cuidaba, la que le protegía y la que, de alguna manera, creía que él podía ser otra cosa. Creía que él podía convertirse en un niño, cuando Pinocho era solo en catalán, un Puccinelli, un titella, una marioneta. Cuando Pinocho solo era una marioneta y él decía, a mí no me gusta trabajar, ¿no? Y os lo voy a traducir porque lo leo en catalán, pero diu, es un momento en que tienen un diálogo con la hada y Pinocho. ¿Qué protestas ahora? Le pide la hada severamente, ¿no? Severamente la hada está enfadada en este momento con él, muy enfadada. Y él dice, protestó la marioneta a media voz, que para ir a estudio me parece que ya he hecho tarde. Para ir a estudiar yo ya he hecho tarde. Y la hada, muy seria, le dice, no, métete en la cabeza que para ir a instruirse y aprender nunca es tarde. Y atención la palabra aprender e instruirse. No hablamos de jugar, no hablamos de pasarlo bien y tampoco hablamos de hacer algo, sino de aprender, de, bueno, esforzarse. Sigue. Y él dice, pero yo no quiero ningún trabajo ni ningún oficio. Como buen marioneta, como buen niño que es, no quiere ningún trabajo, ningún oficio. Y la hada le pregunta, ¿y por qué? Dice, porque trabajar me cansa. Y entonces ella le contesta, hijo mío, dijo la hada, hijo mío, los que dicen esto acaban siempre o casi siempre en prisión o en el hospital. El hombre, y aquí 1881, el hombre, para que lo sepas, tanto si nace rico como pobre, se ve obligado en este mundo a hacer alguna cosa, a ocuparse de algo o a trabajar. Y hay del que se deja vencer por la ociosidad. La ociosidad es una enfermedad muy mala que se tiene que guarir, que se tiene que curar enseguida, cuando uno es pequeño. Si no, cuando somos grandes, no hay nadie que nos la pueda curar. No está cuestionando la ociosidad del adulto, no está cuestionando la ociosidad del niño, está cuestionando que el niño se quede ocioso toda su vida. Es decir, el ocio, los romanos oxitum ya entendían que era una cosa muy positiva, muy positiva. Ahora, ¿para cuándo toca? Es decir, cuando tú te has esforzado, cuando tú has trabajado, cuando tú has dedicado horas y luego te relajas y dices, oye, tú, qué bien estoy. Ahora me dedico a otra cosa. Hay gente que se relaja leyendo, hay gente que no. Cada uno es libre de ser ocioso con su tiempo. Pero justamente el tiempo de ocio, ¿no? El tiempo de ocio es un tiempo que se destina a que tú puedas hacer esas cosas que te relajan, te dejan satisfecho o te
despreocupan y te alejan del mundo. En este caso, ¿por qué he cogido Pinocho? Porque me ha parecido muy interesante esta analogía, bueno, esta analogía, ¿no? Este parecido, ¿no? Entre lo que cuestiona Hannah Arendt, que se está haciendo en 1950, con lo que Carlo Collodi ya cuestionaba en 1881, ¿no? Y por lo tanto, es una cosa que ahora seguramente alguien podría cuestionar. Han pasado 200 años y seguimos ahí. Es decir, 150, pongamos. Y seguimos ahí, en los que el niño no tiene, o la niña, no tiene por qué esforzarse para hacer una cosa, ¿no? Y esto es la crisis que Hannah Arendt describe con mucha más capacidad que yo ahora os estoy transmitiendo, pero con unas palabras clarísimas, ¿no? Y describe por qué hay esta crisis. Es importante, la tercera fragmento he cogido es el elemento de la autoridad, pero antes quería parar un momento para entender que cuando Hannah Arendt habla de crisis, habla de la oportunidad de repensar la pregunta y de pensar la pregunta. Es importante hacerse la pregunta. La pregunta es qué crisis tenemos, qué situación tenemos, qué es lo que nos hace hacer crisis, y en este sentido la educación nos apunta que la crisis está en esta natalidad, en el momento del nacimiento. Es en ese momento en el que tenemos que velar por ese grupo de personas. Y ella plantea que la crisis no se puede responder con respuestas ya de alguna manera hechas. Ella habla de prejuicios, de juicios ya hechos, fabricados anteriormente, sino que tenemos que volver a pensar. Tenemos que volver a pensar, utilizar el sentido común. Ella dice, si a la crisis le respondemos con prejuicios, lo que estamos eliminando es el sentido común, es decir, la posibilidad de darle espacio al pensar, a aquello que nos une el pensar. Si yo respondo como si respondiera ante, mira, me ha ido mal la cosecha, como me ha ido mal la cosecha, el año que viene voy a cambiar el método y voy a hacer otra cosa. No, vamos a ver por qué te ha ido mal la cosecha. Evidentemente no vamos a comparar a los niños con habas o garbanzos, ¿no? Pero la idea es que tú no puedes responder a una situación en la que te ha ido mal algo o crees que algo va mal con una respuesta anterior, que es lo que ella se queja. Ella cuestiona y ella dice, antes de que vinieran estas nuevas pedagogías, antes de que el mundo de la infancia y el mundo del adulto se separaran, antes que confundiéramos política y educación, con educación es una parte de la política y no es un espacio prepolítico, se hacía de una manera y ahora vamos a dar respuesta de la misma manera que lo hacíamos hace 50 años. No, ella dice, paremos y pensemos. Bueno, y ahora me voy al último momento, que es la autoridad, porque he hablado varias veces de autoridad. Explico que este es uno de los textos que nosotros, y cuando digo nosotros porque somos un grupo de profesores, es uno de los textos que utilizamos para hacer teoría de la educación en la Universidad Abierta de Cataluña, en la UOC. Y yo este texto, la primera vez que lo leí fue, y ahora no os asustéis por si no estabais vivos, pero es decir, por si no habíais nacido, pero lo leí la primera vez porque lo tengo en catalán, y la primera vez que lo leí fue porque la doctora Ana Pagès me lo dio en una asignatura, porque yo fui su alumno también, entre muchos otros, y en 1997 me dio este primer texto, ¿no? Nos dio otros, de Aristóteles, de tal y cual, y alucinábamos un poco, ¿no? Porque nos hacía esto, ¿no? Nos hacía leer textos y decías, ¿pero qué haces, no? Ahora vamos a leer textos. Y entonces ella te lo interpretaba ahí con su pasión y con sus ganas. Y es necesario, ¿no? Para mí, entender este texto en relación al momento en que me lo dieron a mí. A mí me lo dieron en un momento que puede ser parecido al vuestro, porque me lo dieron en tercero de pedagogía, me parece. Sí, en tercero o cuarto de pedagogía. Yo ya había hecho mi experiencia previa, yo ya tenía la carrera de educación social, yo ya había trabajado como educador social, y cuando me dieron este texto me fijé en dos elementos. Uno era en la cuestión de la responsabilidad, si nosotros éramos responsables de algo en la vida, si es que teníamos que ser responsables de algo, y la otra era el concepto de autoridad, ¿no? ¿Qué quiere decir la autoridad, ¿no? Yo siempre pensaba, autoridad es autoritarismo, ¿no? Y autoridad descubrí que no tiene nada que ver con autoritarismo.
que el autoritarismo es un elemento que es una manera de proceder en la que dejas poco espacio al otro, ¿no? O intentas incluso no dejar ni espacio al otro, y que la autoridad es algo que se te concede, más que te la otorga a alguien, pero te la otorga a alguien porque tú asumes ser responsable de algo en la vida. Y en este algo, Hannah Arendt dice, y espera que leo, porque así vamos a ir al texto. Los educadores representan para el joven un mundo cuya responsabilidad asumen, aunque ellos no son los que lo hicieron, es decir, habla que los educadores no han hecho este mundo, y aunque, abierta o encubiertamente, preferirían que este mundo fuera distinto. Es decir, aunque nosotros no estemos de acuerdo con lo que es este mundo nuestro, y nosotros ahora ya somos todos, hablo, cuando digo nosotros también os incluyo, a vosotras y a vosotros que estáis escuchándome, porque ahora ya vosotros ya sois adultos y adultas, ahora ya no vale aquello de, no, yo me quejo, yo quiero seguir aprendiendo, sí, juega cuando quieras, pero tú ahora ya ya tenéis un papel muy importante. Aunque no estés de acuerdo con lo que te ha tocado vivir, aunque no estés de acuerdo con el mundo, los educadores representan para el joven, repito, un mundo cuya responsabilidad asumen. Es decir, tenemos que ser responsables del mundo, y responsables del mundo quiere decir, si vamos a la etimología de responsabilidad, responder por el mundo. Es que a mí no me gusta porque me ha tocado vivir en una época en que el pragmatismo influye tanto que no me deja pensar y que es terrible porque el consumismo, sí, bueno, sí, todo lo que tú quieras. Destroza tu mundo, cuestiónalo, pero si tú no asumes que eres responsable de una parte de este mundo, Hannah Arendt acaba diciendo que estas personas que no asumen que son responsables de este mundo no pueden ser ni padres, ni madres, ni educadores, ni educadoras. Con lo cual, vale la pena asumir este reto, ¿no? De ser responsables de algo, porque si no podemos ser ni educadores ni educadoras, ni padres ni madres, podemos ser muchas otras cosas, pero entonces a la educación nos podemos dedicar poco, ¿sí? O sea, a lo que es la educación nos podemos dedicar poco. Y como estamos en una charla de teoría de la educación, con pedagogos y pedagogas y con otros tipos de personas interesadas por la educación, tendremos que asumir esta responsabilidad. En este sentido, me gustaba destacar esto. Hay muchos otros fragmentos que se pueden destacar y acabo con uno. Dice, la autoridad descansa en el hecho de que se asume la responsabilidad con respecto a este mundo. Ante el niño, el maestro es una especie de representante de todos los adultos, que le muestra los detalles y le dice, este es nuestro mundo. Le tenemos que enseñar al niño qué mundo es el que nos rodea, sin meter al niño en la presión de tener que decidir sobre este mundo. El niño ya decidirá, o la niña ya decidirá sobre este mundo cuando acabe su etapa formativa y se meta en el mundo adulto, y entonces se pelee. Y por el solo hecho de haber llegado al mundo adulto, reconfigurará el mundo. Lo reconfigurará seguro. Es decir, tenemos que intentar no querer meter en la pedagogía, en lo que significa de educación de los primeros años de las criaturas, la idea que tenemos que ser, es decir, la idea de la educación transforma, sí. ¿Por qué transforma la educación? Por el simple hecho, si lo queremos entender como Hannah Arendt o más o menos, por el simple hecho de que la educación es un espacio prepolítico que da unas herramientas a las criaturas que cuando éstas son adultas se meten en el mundo y lo transforman. Si queremos... Otra cosa es que queramos que el niño, para decirlo raso y claro, sea democrático antes de ser político. Si el niño o la niña tienen que ser democráticos antes de ser políticos, es que estamos haciendo algo mal. Otra cosa es que el niño muestre respeto por las opiniones de los demás y que sepa escuchar a las opiniones de los demás y que pueda expresar la suya y le demos herramientas para que tenga un buen discurso fluido o para que sepa expresar con una poesía, con un texto escrito o con unas palabras
dichas por él, algo que le está sucediendo o algo que le preocupa. Pero si nosotros metemos la educación en el tema, en la cuestión política y dejamos ese espacio prepolítico y ya no lo consideramos, a lo mejor lo que no estamos haciendo es preservar ese espacio y permitir que la educación sea transformadora. A lo mejor lo que estamos haciendo es transformar. Otra cosa es quedarnos en estructuras férreas educativas que no permiten a la criatura expresarse, conocerse o mostrarse. Pero siempre teniendo en cuenta, lo digo, cada uno puede tener en la cabeza lo que quiera, en estos momentos cuando yo digo esto, pero lo digo porque es muy importante tener la diferencia entre para poder expresar emociones, para poder escribir, para poder, no sé, hablar, tenemos que haber escuchado, tenemos que haber leído, tenemos que haber tenido tiempo de, como diría Nietzsche, ¿no? En un texto justamente de genealogía no sé si es Gaia Ciencia o genealogía de la moral, rumiar, hacer un proceso lento en el que masticamos algo, lo llevamos dentro y lo volvemos a sacar para masticarlo otra vez, ¿no? Lo que harían los rumiantes, ¿no? Y él lo habla sobre el arte de la lectura. Bueno, la lectura, la comprensión de la lectura pasa por este proceso. Y esto es lo que hay que permitir que los niños y niñas puedan hacer cuando son pequeños, que tengan este momento, estos momentos. No meterlos en, vamos a hacer, está muy bien Greta Thunberg y todo su movimiento, y no lo voy a cuestionar, al contrario, creo que tendría que haber más Greta Thunberg. Pero atención con confundir que haya más Greta Thunberg a que los niños y las niñas ocupen el espacio que le correspondería a los adultos. Y no porque yo tenga afán de protagonismo, sino porque nos corresponde a nosotros meternos y pelearnos con nuestros iguales. No esperar que una criatura que no ha tenido suficiente espacio, sobre todo el tiempo, luche por nosotros lo que nosotros no somos capaces de hacer. Eso quiere decir algo. Quiere decir, como dice Hannah Arendt hace 70 años, que la responsabilidad sobre el mundo la hemos dejado. Y que hemos dicho, ahí os apañéis. Vosotros con vuestro mundo, de emociones, de juego, de diversión. Y entonces, claro, resulta que aparece una niña y un grupo de niños y niñas, ¿no? Adolescentes, que quieren cuestionar nuestro mundo. Y entonces todos los aplaudimos. Bien, bien, ¿no? Ostras, qué pena, ¿no? ¿Dónde está nuestra responsabilidad? ¿Dónde la hemos dejado? Y ahí es donde yo creo que Hannah Arendt apunta cuando dice hay una pérdida de autoridad. Hay una pérdida de autoridad. El maestro no tiene autoridad porque ha desistido, ha rechazado, ha rehusado ser responsable de este mundo. Como experiencias propias en una escuela y como padre tengo muchísimas, ¿no? Y anécdotas de situaciones en las que tú explicas una situación a una familia de un niño y la familia no es capaz de hacerse responsable. Pero es así, o sea, no es negativo, es necesario verlo, ¿no? Y ser capaz de ser consciente de que nuestra sociedad, ¿no? La que nos rodea, en algunos aspectos poco se diferencia de otras sociedades y de otros momentos históricos. Aquí me gustó escuchar a Ana Pagés el otro día cuando hablaba de Nietzsche en algún momento, porque hay una tendencia de todos los autores y todas las autoras a analizar su mundo como el mundo en el que todo está muy mal y todo es terrible y todo es horroroso y hay que destruirlo y hay que modificarlo, ¿no? Y por eso me gusta este texto de Hannah Arendt, porque hay un momento en que dice, bueno, como adultos podemos cargarnos todo lo que nos queramos, pero si nos cargamos la esfera de la esfera, diríamos, del espacio infantil, si nos lo cargamos, los dejamos sin nada. Porque a ellos los dejamos sin nada y porque nosotros tampoco nos quedamos con nada. Entonces nos podemos pelear, ¿no? Unos contra otros y eres tú el responsable y eres tú y eres tú. Bueno, la cuestión es, ¿asumimos o no asumimos la responsabilidad? Y por tanto, ¿nos damos autoridad para transmitir alguna cosa?
¿Nos damos nosotros autoridad asumiendo esta responsabilidad para transmitir alguna cosa? ¿Hay algo del pasado en este sentido? Porque el libro donde Hannah Arendt escribe esto, digo, entre el pasado y el futuro. ¿Hay algo del pasado que tenga importancia? Si estamos leyendo a Nietzsche y a Hannah Arendt, debe haber algo del pasado que debe ser interesante. Y si hay algo del pasado que debe ser interesante, es que a lo mejor alguien ha hecho cosas bien y que no todo el mundo lo ha hecho fatal y estamos en una sociedad horrorosa, ¿no? Y, bueno, por decir, una sociedad de mierda en que todo lo tiramos y lo rompemos todo y toda la hoguera y todo lo quemamos y tal. No, no, la adolescencia, el momento de incorporación a la sociedad, esto hay que quemarlo todo, ¿vale? Quemémoslo todo. Pero luego escuchemos, porque si estamos leyendo textos de hace 100, 200 o 1000 años, ¿no? Como, bueno, como si estamos leyendo a Platón, será porque alguna cosa hacían bien ellos. Y seguramente muchas mal. Pero vamos a ver si nos quedamos con algo, ¿no? Y luego, evidentemente, vamos a cuestionarlo todo y nos lo vamos a cargar todo. Y sí, con lo que nos apetezca, ¿eh? Con un mate, con una cerveza o con un vaso de agua. Pero hay que, no sé, quiero decir que hay que ir con hilo fino en este sentido para poder recuperar, ¿no? Las cosas que sí que tienen sentido, ¿no? Por mi parte, yo no os voy a explicar más. Ya. Si queréis, evidentemente, antes me habéis comentado que queríais hacer como un espacio más de preguntas-respuestas y después un debate entre todos, ¿no? Entonces yo, si os parece bien, doy por concluida mi charla sobre Hannah Arendt y sobre este texto y bueno, os invito a que me preguntéis si tenéis dudas sobre mis explicaciones o los conceptos que yo he sacado aquí y luego ya, si queréis, hablamos. No sé, como queráis. Podría seguir Vale, hablando, si queréis, pero... Yo quería Dime, dime. comentar, en un principio nosotros como organizadores planteamos una dinámica a nivel de las cuestiones, de que las íbamos a ir apuntando en el mismo chat y las íbamos a ir agrupando Vale. según si tenían relación entre sí y según si iban ligadas a lo que estábamos tratando en el momento. Vale. Pregunto entre medias y, bueno, ya que, porque lo he pensado ahora, hoy somos 12 asistentes. ¿Seguimos con esta dinámica hoy o podemos ir haciendo las preguntas ya que somos menos que el otro día que éramos como 60 personas? Chicos, chicas, ¿opiniones? Sí, yo haría ahora el turno de preguntas, así más de cuestiones como aclarativas de lo que hemos visto hasta ahora, así de preguntas y respuestas. Y luego, bueno, quizás al ser poquitos, quizás podemos lanzarnos directamente al debate sin necesitar del chat. Vale. Perfecto. Lo probamos y si no, hacemos lo que has comentado. Guay. Pues abrimos audio quien quiera para hacer las preguntas y que se adentre en la discusión. A ver. Bueno, yo tengo una pregunta. Si no, yo puedo seguir y si no, podemos directamente ir al debate. Ya entiendo que a veces cuesta esto, de preguntar. Dime. Vale, porque, vale, Hannah Arendt, o sea, dice, cuando comenta lo del tema de que la responsabilidad del adulto, del maestro, del educador o de los padres tiene que ser como los representantes del mundo, ¿no? Responder y enseñar al niño o niña cuál es el mundo que nos rodea. O sea, ¿cómo se concilia esto también con el tema de que tiene que ser un espacio prepolítico? Porque, o sea, ¿cómo enseñas cómo es el mundo sin
estar de forma objetiva, por así decirlo. No sé. No, sé sí, te entiendo. No, vale. Ella no lo plantea de manera objetiva, ¿eh? O sea, ella plantea que los sujetos, evidentemente, ¿no? Los sujetos, es decir, todas las personas son subjetivas y son sujetos de acción, son sujetos de pensamiento y evidentemente el sujeto va a tender a explicar unas determinadas experiencias o a enfatizar unos valores y no otros, ¿no? Ella lo que pone en duda es que más allá de la técnica concreta o del valor concreto en el que se ponga, se rechace el hecho de que respecto al mundo, respecto a los niños y niñas, se tenga que, diríamos, es decir, ella rechaza frontalmente la idea de que jugar es aprender, para entendernos, ¿no? Y cuando ella rechaza esto, ¿qué está diciendo? Pues que el maestro o la maestra tienen que ser personas, profesor o profesora, tienen que ser personas que incidan en la educación y tienen que ser personas que son las que no acompañan en el sentido de qué interés tiene el niño por esto, qué interés tiene la niña por esto, sino que acompañan en la introducción del mundo. ¿Y el mundo cómo se explica? El mundo se explica, como decía, trabajando poco a poco sobre las cosas que el mundo es decir, sobre, en este caso, pues una lectura, haciendo experiencia de la lectura, con una expresión oral, con una explicación de las naturales, porque has sido profesor de naturales y has vivido lo que es la biología, entonces transmites la biología. Pero esa experiencia que el adulto vive, Hannah Arendt dice, es que la tiene que vivir el adulto para poderla transmitir al niño. Entonces el niño o la niña vivirá eso con una motivación, con una pasión, porque el profesor tiene esa pasión dentro, ¿no? La profesora tiene esa pasión dentro. Por eso cuestiona el hecho de que el profesor o profesora sea únicamente una persona que haya aprendido cómo enseñar las naturales, las sociales o las no sé qué. Porque si entramos ahí y si el profesor se coloca en esa posición, no está respondiendo por el mundo, no está transmitiendo algo que él considera importante, está transmitiendo cualquier cosa. Es que igual que se transmiten las naturales, se puede transmitir Mein Kampf o el Manifiesto Comunista. Es decir, es que da igual, tú puedes transmitir una cosa y por tanto tiene que haber un algo ahí que tú hayas, diríamos, hecho experiencia. No sé si el hecho experiencia a mí me gusta, ¿no? Bueno, ya está. Si hay otra pregunta, si no, sigo. Sí, Mario. Aquí preguntan, perdona, es que yo no lo veo bien, tú. A ver más, espera. Vale, tenemos una pregunta en el chat. Te la leo. Vale, un momento. Sí, no, he visto, o sea, dice, ¿puedo decir algo? Sí, Judith. Que está, o sea, es que es súper relacionado con lo que estabais hablando, entonces, Vale. por Tira. eso. Vale, es que, vale, o sea, bueno, primero me ha gustado mucho la explicación y bueno, la verdad es que he acabado, ¿cómo decirlo? Como, bueno, que entro en conflicto con muchas cosas, ¿no? Porque, o sea, me gusta mucho escuchar Hannah Arendt porque creo que nos ilustra como otra forma de pensar que normalmente no nos llega tanto, o sea, no lo tenemos tan presente, ¿no? Como estas opiniones, entonces, o sea, como que me choca con cosas que he aprendido y entonces es como, ¡buah! Sí, un poco cómo encajarlo todo. Entonces, Que no perdón. mola, Hannah Arendt no mola mucho, ¿sabes? O sea, no mola, no está de moda. Quiero decir que Hannah Arendt se puede recuperar como texto y los profesores de educación lo recuperamos como texto, pero no mola, ¿sabes? Porque no va con el mundo, ¿sabes? No es una cosa que... No encaja bien, no encaja, no. Cuestiona cosas ahí, te las deja ahí en medio, entonces te dices, hostia, ¿y ahora qué hago, no? Pues ahora a pensar, ¿sabes? Sí. O sea, Bueno, precisamente por eso ha sido súper interesante.
Y vale, entonces, ligado un poco con lo que comentabais, o sea, yo la duda que tengo es dónde quedan los valores, porque, o sea, enseñar cómo es el mundo, tú, o sea, justamente haces referencia a, pues, enseñar a leer, enseñar cómo es la experiencia de lectura, enseñar cómo son las matemáticas, enseñar cómo es el medio ambiente, pero, claro, ¿dónde entran los valores? Y en sí mismo, en los valores hay algo también político, ¿no? Entonces, Sí. Sí, ¿cómo lo encajas, no? ¿Cómo lo encajemos? Lo encajamos de la siguiente manera, si es posible, ¿eh? Porque yo, aunque me guste mucho Hannah Arendt, tampoco soy un especialista, ¿eh? Seguramente alguien que pudiera hablar más de ella, pero ella no... A ver si te lo sé explicar de una manera que se entienda. Que lo entienda yo y te lo pueda explicar, ¿eh? Que eso es importante. A veces queremos explicar una cosa y no la acabamos de entender, entonces es difícil. Los valores se transmiten cuando tú transmites la pasión por la lectura. Eso es un valor. O sea, la pasión por la lectura es un valor. La pasión por la naturaleza es un valor. La pasión por la historia es un valor. Esos son valores. Y entonces luego podemos hablar de valores morales, ¿no? De la moralidad. Y entonces hablaríamos de la moralidad. Pero es que esos son valores. O sea, la experiencia de la lectura es un valor en sí mismo. La experiencia del juego, de la pasión por el juego también es un valor en sí mismo. Y entonces el profesor o la profesora tiene que ser una persona que se apasione. ¿Sí? Se apasione. Es que no hay más. O sea, que se apasione por las cosas que hace. Entonces, con esa pasión no se puede vivir las 24 horas del día. No, claro, no fastidies. Por eso necesitamos tiempo de ocio, porque si no, moriríamos en esa pasión, ¿no? Bueno, hay gente que sí que se apasiona tanto que se puede llegar a meter en una habitación o con gente a leer y a hacer cosas y se puede llegar a morir, ¿no? de esa pasión. Pero el valor de la educación está en que la naturaleza es un valor en sí mismo. Me explico. Entonces, si tú estás emocionado, yo por ejemplo ahora tengo una profesora, una compañera que está emocionada, vive, es bióloga, ha ido a la Antártida, les explica a los niños, bueno, estamos la escuela está cerca de Collserola y subimos a Collserola y les explica a los niños Collserola. La pasión que tiene esa persona por la naturaleza hace que los niños cojan pasión por lo que quieran, por la naturaleza. Y a lo mejor no hacen un trabajo sistemático de apuntarse todo lo que aprenden, ¿no? ¿Cuál es la raíz de no sé qué? ¿Y cómo se llama en latín, ¿no? En el nombre tal. Pues con 6, 7 años, a lo mejor no hay que apuntarse el nombre, ¿no? En latín. Pero hay que vivir eso. Yo participo con ella de estas sesiones. Pues a mí me cuesta mucho más participar en esa pasión. Porque yo tengo una pasión por la naturaleza, pero mi pasión por la naturaleza es muy diferente a la suya. Ella la ha vivido, se la cree. Claro, eso es un valor. Cuando hablamos de el odio, el respeto, eso es otro campo. Pero diríamos, si enfatizaríamos el aspecto de los valores que transmitimos en qué es lo que nosotros le ponemos valor. En la lectura, en la naturaleza, en la historia, en la geografía, en la lengua. En entender, por ejemplo, que las palabras hablan, ¿no? ¿Qué quiere decir que las palabras hablan? Cuando te viene un profesor a clase y te dice, no, es que las palabras hablan. Y tú dices, hablaré yo, ¿no? Porque las leo o porque las pronuncio. No, y te dice, no, es que las palabras hablan. Fíjate. Y te dice, ¿no? Por ejemplo, Mediterráneo, ¿de dónde viene? Y te explica. Ostras, Mediterráneo, el mar Mediterráneo viene de que en la antigua Grecia, y te dice, uy, espera, en la antigua Grecia. Bueno, pues fíjate en la palabra, Mediterráneo. Terráneo viene de tierra. Y medi viene de medio, en medio de la tierra. Ostras, pues no se puede hacer todas las clases así, evidentemente. Pero, ostras, cuando alguien te explica la historia o te explica el lenguaje de esta manera, seguramente te está transmitiendo un valor. ¿Un valor por qué? Por el pasado.
hay algo en el pasado que vale la pena. Ya está, y lo dejo ahí. Entonces, quiero contestar, perdona, Judith, pero quiero contestar, dice, la vez pasada la doctora Pagés habló de la psicologización de la escuela como un problema. Y quisiera saber si tiene relación con esta crítica que hace Arendt. Sí, justamente. La psicologización de la escuela es uno de los motivos que Arendt apunta por los cuales la pedagogía se ha convertido en una ciencia del aprendizaje, una ciencia del cómo enseñar y no del qué enseñar. ¿Sí? Y por eso no tanto de la psicología evolutiva, en el sentido de que las teorías de Piaget son un poco posteriores. Ahora no te sabría decir exactamente, pero sí que hay un elemento previo a Piaget y hay un elemento en que juega muy fuerte el hecho de que el niño tiene un mundo propio. El niño tiene un mundo propio. Estamos separando al niño del mundo del adulto. El mundo del adulto y el mundo del niño es el mismo mundo. Lo que pasa es que el mundo del adulto tiene que preservar el espacio del niño o de la niña. Y el mundo de la persona adulta, el mundo de los adultos, lo que tiene que procurar es que haya un espacio propio del niño o de la niña. Cuando el niño o la niña aparecen con entidad propia y tienen sus propios problemas, que los tienen, pero eso les da una categoría tan especial que no les permite estar protegidos y están a expensas de lo que sus mismos iguales digan, de lo que digan los adultos sobre ellos, de que no haya ningún filtro, pues es un problema. Ella habla justamente en 1960, de los hijos de los famosos. En 1960, en este texto habla de los hijos de los famosos, como diciendo, están expuestos a un mundo que no les pertoca. Y habla de los hijos de los famosos en 1960. Imagínate ahora qué diría Hannah Arendt. Los niños a qué están expuestos, y las niñas. No hay filtros. Entonces, ¿es una crisis nueva la actual? En todo caso, es una situación difícil. Hay una situación difícil, pero como cada sociedad tiene su situación difícil, vamos a tener que dar respuestas nuevas estudiando exactamente qué es lo que pasa, ¿no? Ahora no sé si os he perdido o... Sí, Mario tiene una pregunta, creo. Vale. Es que ahora estaba ya dándole más vueltas a otras cosas. Es que vamos tratando temas y como que van saliendo ideas nuevas a la cabeza y se me va... vale, a ver si las sé plantear, ¿sí? Vale, ha habido como momentos en los que hemos hablado de Rousseau, ¿vale? Se ha citado, no nos hemos metido dentro de lo que sería la obra. ¿Dime? Sí. Entonces, es como que en la frase que hemos dicho de... ¿cómo te digo? A ver. Los adultos deben coger la responsabilidad para responder por él y educarlos a través de él. Entiendo que estamos hablando del mundo y del niño. Sí. Es como, entonces, si nosotros debemos preparar a los niños, otorgarles herramientas y acompañarles en su formación de ese mismo mundo, si lo que hacemos mirando a la obra de Rousseau, haciendo como reflexión del Emilio, si hacemos como Rousseau y nos llevamos al niño fuera de la ciudad y le aportamos ahí diversos valores, aprendizajes y herramientas, y luego lo volvemos a traer al mundo, verdaderamente habremos hecho un buen trabajo. Porque... No. Bueno, es que, Hannah Arendt no plantea eso, ¿eh? Ya. O sea, es como... No, Rousseau puede que sí, y es un grande, ¿eh? Y hay que leerlo, quiero decir. Hay que leer a Emilio y hay que, a la Mili y a la educación, hay que leerlo. O sea, no, hay que leerlo pues con gente y con compañía, porque a veces leerlo solo es un poco difícil, ¿eh? Ya comentábamos antes. Hannah Arendt no está diciendo que hay que llevarse al niño, ¿eh? Ni a la niña en ningún lado. No, por eso. O sea, entonces, que yo lo de llevarse al niño lo veo en el Emilio. O sea, lo veo como que te llevas al niño, lo alejas de los vicios, del mundo malo,
Bueno, es que en ese proceso de llevarse al niño a otro mundo, estás creando un mundo de niños. Por Y eso, eso es lo que Hannah Arendt cuestiona. eso Porque es, a Hannah eso Arendt, iba yo. sí, A es eso. eso, ¿eh? Ese es uno de los elementos. Es decir, Hannah Arendt no pone en duda que haya, para empezar, ella no es especialista en educación. O sea, ella dice, yo de los problemas, o sea, de las cuestiones técnicas y de los métodos educativos no voy a entrar. Lo que voy a entrar es en qué posición hemos puesto al mundo de la infancia para que el mundo de la infancia esté en crisis. Es decir, para que la educación, que es el mundo de la infancia, esté en crisis. Otra cosa es cuando hablamos de educación de adultos o de educación para otros grupos sociales o otras edades físicas. Pero cuando hablamos de infancia, justamente una de las cuestiones que ella apunta es que Rousseau es uno de los primeros que coloca la educación en un espacio no prepolítico, sino en un espacio político. Y crea un mundo, en este sentido, ¿eh? Un mundo de los niños. El mundo de los niños separado del mundo adulto. Ella no plantea esto. Ella lo que plantea es que el niño, evidentemente, tiene un espacio de protección, que puede ser la escuela, el momento de la educación, y en ese espacio de protección no está aislado del mundo, porque está dentro de una parte del mundo en la que luego, cuando va a su casa, sigue estando en el mundo. Está en el mundo, en su casa, está con sus padres, con sus padres, con sus madres, y ve unas relaciones y ve unas determinadas. Es decir, no podemos aislar al niño, a la niña, y decirle, oh, quédate aquí, ¿sabes? Bueno, no sé si te ha servido mucho la explicación. Sí, era eso, o sea, ya sé o sea, han entendido que Hannah Arendt no hacía como un ataque directo hacia Rousseau y hacia el planteamiento del Emilio, pero sí que como que he encontrado relación entre Sí. ese como, pues quizá error que se comete o planteamiento que se comete y que choca con este. Luego tengo más cosas, pero bueno, ya dejo a los demás que hablen y ya No es sé. eso. Vale. Tun, tun, tun. Vale, pues no sé si hay más preguntas en el chat. ¿Tenemos alguna pregunta? No. Ah, no, sí. Ahora, Jordi ha hecho... pero no es una pregunta, es una afirmación, ¿no? Sí, bueno, yo lo que es que justo, perdona, bueno, soy jo Jordi, que bueno, no m'expreso en català si no us sembla bé o mejor en castellano. Em sentiu? Jo sí. Jo el que no sento ara és a la Judit. No, Judit no. A la Irene. Irene. Vale, pues en castellano. Potser no tens el micro encès, pot ser? Vale, pues lo hago en castellano. Pues nada, no, justo comentar, justo cuando nos mandaste este texto me hizo gracia porque justo lo habíamos tratado el primer año en educación social en la UB y también trajo como mucha controversia y mucho debate. Y un poco eso, ¿no? Todo el tema ese de la autoridad y de lo del aprender a aprender, ¿no? Y a mí me gustaría preguntarle un poco a Gualbert. También hemos tratado algunas veces a Makarenko, que él también le da mucha importancia al compromiso, a la responsabilidad, al trabajar para poco a poco ir cogiendo, ¿no?, este compromiso. Y no sé cómo se ligaría con Hannah Arendt. No sé si se podría llegar a buscar alguna alianza, alguna forma de decir, pues podríamos ponerlos a dialogar estos dos, a Arendt con Makarenko, no lo sé. A ver, se podrían poner a dialogar seguro. Sí. Seguro que ellos podrían dialogar. Otra cosa es que nosotros lo podemos hacer, intentarlo. Primero, hay un aspecto importante. Makarenko, diríamos, el poema pedagógico de Makarenko es una institución, no es bien una institución escolar, que sí educativa,
pero es un centro de reforma, podríamos entender, un centro donde los chavales van como... Como un CRA, más o menos. Sí, entre un CRA y un centro de justicia juvenil, estaríamos ahí. Justicia, un centro más que un centro abierto, yo creo. Sí, lo que pasa es que los chavales viven ahí, son chavales que vienen rebotados de otros lugares. Hay una situación especialmente... Medio abierto, quería decir. No sé, sí, medio obert. Hi ha una situació especialmente conflictiva, en el sentido de que son chicos, y hablo de chicos porque me parece que recuerdo cuando me lo leí que no había ninguna chica, ¿o sí? Sí, hay chicas, hay chicas. Sí, hay chicas. Hay un poco una... Claro, es un espacio muy diferente al que plantea Hannah Arendt, en el sentido de Hannah Arendt está analizando una sociedad americana y puede ser un poco europea, bienestante, salida evidentemente de posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la que la educación ha sufrido, como han sufrido todos los otros, diríamos, pilares de una sociedad, pero en una sociedad en la que de alguna manera hay un sistema público de educación en la que los niños y niñas van a unas escuelas, algunas privadas, pero van a las escuelas con unos, diríamos, elementos propios de situación social establecidos, ¿no? No sé si me estoy explicando bien. Es decir, la situación social que Hannah Arendt analiza en el texto viene de una cultura, la norteamericana, que incluye siempre, aparte de cada nueva generación, incluye al inmigrante como una necesidad política de la construcción de la sociedad americana. Y en cambio, cuando Makarenko, ¿no?, hace esa prueba de escribir sus experiencias en la colonia Gorky, pues lo que hace es justamente relatar, diríamos, una ausencia de estructura que los niños necesitan tener. Sí, pero lo decía también en el sentido más en un momento, en un contexto histórico de crisis, ¿no? Representa que la URSS en aquel momento ha pasado una crisis, ha habido como una revolución, es decir, lo decía más en este sentido que cuando... Sí. Y sí que es verdad que Makarenko tiene muy claro su mensaje político, y Arendt, yo tengo la sensación que, queriéndonos explicar que la escuela es un espacio prepolítico, ella está haciendo política también. No, ella es profesora. No, ella es profesora de teoría política. Por eso, sí. No, y hay una entrevista donde ella no le gusta que le llamen así, sino ella dice que ella hace filosofía, pero no es... No, perdón, no es al revés. Al revés. Al revés. Ella dice que ella no es filósofa política, sino que ella hace teoría política, exacto. Sí. No, ella es una teórica política y ella habla de esto, ¿no?, de teoría política. Evidentemente, pero cuando ella analiza quiero decir, sí, seguramente podrían haber analogías o similitudes entre una situación y la otra. Lo que pasa es que el poema pedagógico de Makarenko, que evidentemente se tiene que leer también, si uno está interesado en el pasado y se quiere proyectar para el futuro, tiene que leer ese texto, pero es un elemento más de práctica educativa. Y justamente Hannah Arendt no plantea una práctica educativa. O sea, Hannah Arendt no quiere ver cómo se hace, no sé, tendríamos que destilar lo que hay de teoría educativa de Makarenko para entender en qué se fundamenta él, ¿sí? Primero, me explico, para luego poder poner en analogía con Hannah Arendt, porque Hannah Arendt no está analizando el comportamiento de unos niños en una escuela ni el comportamiento de unos profesores en una escuela. Está analizando justamente un modelo de sociedad, de masas, que necesita una educación diferente a la que tenía antes. Y la colonia Gorky es un espacio en el que evidentemente se reivindica un trabajo para
diríamos, un trabajo para fortalecer, para sentirse bien, ¿no? Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que... Lo recuerdo vagamente, pero sobre todo recuerdo el mensaje que me quedó es la necesidad que tenemos de a chavales que cuando yo trabajé en Justicia Juvenil y en CRAES lo tenía muy presente, de darles algo en lo que se sintieran bien y pudieran sentirse realizados, ¿no? Darles un espacio en los que se puedan sentir realizados. Y en ese sentido, por ejemplo, una película que está muy bien, y que puede, aunque pueda parecer tronada, nos puede ayudar, es la película de los coristas, Les Choristes, bueno, sí, esa película francesa, Los chicos del coro, sí, los chicos del coro. Hay un momento en que tiene similitudes, por ejemplo, con el poema pedagógico de Makarenko, ¿no? Hay que ofrecerles. Son condiciones muy diferentes. Quiero decir, en ese sentido me refería. Hay que ofrecerles algo a los chavales y a las chavalas. Hay que ofrecerles algo. Simplemente a chavales y chavales que no tienen ninguna estructura, intentarles poner, porque sí, en una estructura, te van a decir que no. Entonces, sí, es difícil. Hay que ofrecerles algo con lo que ellos sí que puedan, con sus manos, sentirse útiles, ¿no? Pero eso es muy diferente, diríamos, ¿no? Sería muy diferente de la cuestión de Hannah Arendt que dice a los niños, que ella cuestiona justamente que a los niños se les tenga que dejar que los niños hagan para ver qué hacen, ¿no? No, en la escuela hay que hacer un trabajo, un proceso por el cual pasas del hacer al aprender. No el dejar el aprender y siempre hacer cositas. Porque al final, esas cositas que haces, no sé. Dicho de otra manera, ella pone en duda, claro, ella está poniendo en relieve que es necesario, por ejemplo, estudiar a los griegos y a los romanos. Makarenko esto ni se lo plantea con los chavales que tiene delante y las chavalas que tiene delante. Sí, los obliga a leer y todo eso. Es decir, yo creo sí, que... pero... No, un momento, perdón, una cosita. Perdón. Sí. Yo creo que no era tampoco no tanto, sino un poco, quizás para entender un poquito el tema ese de cuando Arendt habla de la autoridad, creo que es una persona muy apasionada en este sentido, con conceptos de autoridad o ciertos conceptos, una manera de quizás... Sí, con el concepto de autoridad, Makarenko y Arendt entraríamos, Makarenko y Arendt seguramente en muchos aspectos del concepto de autoridad serían coincidentes, porque los dos de alguna manera rehúsan, diríamos, un cierto autoritarismo, la dominación, ¿no? O sea, no dominar al otro, ¿no? Y en ese sentido, por eso, cuando explicaba he puesto la cuña, ¿no? de las relaciones de poder de Foucault, en el sentido de ser capaces de tener la posibilidad de decirle al otro, oye, para, ¿no? Cuando estás en un dominio, ¿no? Una totalitaria, ¿no? O en un sistema totalitario, como puede ser el capitalista, es muy difícil decirle, oye, para, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿por qué? Porque el sistema mismo te impide, ¿no? Y en cambio, en un espacio educativo tiene que haber una relación entre dos personas o más, y entonces sí que se da esa relación de poder. Que uno ostenta poder y tiene que saber que ostenta más poder que el otro, simplemente por la posición que tiene respecto al otro. Sí, sí. Gracias. No, gracias a ti por haberme traído a Anton Semeniovich Makarenko. Vale, ¿se me oye? Sí. Vale, vale. Vale, no sé si queda alguna pregunta porque molaría ahora como intentar generar un debate entre todos. Han salido varias cosas interesantes. Entonces, bueno, voy a dejar como un espacio para si alguien quiere empezar el debate formulando alguna pregunta, así como por la que empezar. Mario, dale. Vale, a ver, hemos estado hablando de comunidades, hemos hablado de los problemas que pueden darse en el momento en el que le damos totalmente el poder a los niños y a las niñas.
Entonces, como que me ha venido a la mente, ya me vino a la mente cuando lo tratamos con Jordi, o sea, ha sido como, ay, qué guay. La cuestión de, bueno, ahora he pensado en dos de esto contrapuestas, ¿vale? O sea, el momento en el que se podría liar máximo y que se les podría ir tanto la flapa porque no hay ninguna autoridad, como pasa en El Señor de las Moscas. No sé si habéis visto El Señor de las Moscas, ¿os suena? Sí. Sí, vale, la Judith dice que no. El Señor de las Moscas es una película donde unos niños naufragan, bueno, Un también es un libro, libro. obviamente. Los niños naufragan y se encuentran solos en una isla sin ningún adulto, ¿vale? A partir de ese momento comienzan a vivir experiencias para intentar sobrevivir e intentar como pues, mantenerse, crear una comunidad de ellos mismos porque no hay adultos. Entonces se encuentran con la figura del monstruo, se encuentran con que unos deciden adorar a un monstruo como si fuera un dios y empiezan como a dividirse. Y con esta división empiezan a haber pues actuaciones salvajes que acaban de formas bastante trágicas y que no se cierra verdaderamente el conflicto hasta que no vuelven a aparecer los rescatadores, que son los adultos. Y en ese momento los niños, que más les había ido la olla y los que estaban recibiendo los problemas, se dan cuenta de que ese mundo que habían construido no era real y que una vez llega el adulto, ahí está la realidad. Entonces, claro, ves este momento súper heavy, bueno, casi apocalíptico que podríamos decir, y luego ves el planteamiento de la escuela de Summerhill. Y ahí es como la otra punta. ¿Sabéis a lo que digo? El mundo fantástico de Summerhill, donde los niños son capaces de gestionarse ellos mismos, y luego El Señor de las Moscas, donde no han sabido gestionarse y han llegado a un punto de locos. Y planteo esta idea. A ver qué pensáis. Vale, pues si queréis, como somos pocos, intervenir libremente. Creo que igual no hace falta el papel de moderadora. Ya si veo que hay muchas manos sí que lo hago, pero de momento vamos a libertad, como apostaría Neil, pues que cada uno se sienta libre de intervenir. Jordi ha pedido la palabra, así que adelante. No, Yo iba a, dale. yo iba a recoger, solo. Vale, bueno, yo quería decir, quizás un poco, yo lo planteaba desde otra manera, es decir, yo veo el tema de la isla como lo que dice Aren, de abandonarles a un mundo de niños. En cambio, el tema de Summerhill creo que es lo que realmente se debería intentar ir hacia ahí, que es que unos sujetos, que es la infancia, en lugar, ya no solo tienen titularidad de derechos, sino que tienen el derecho de ejercerlos. Y esta es la plena participación, ¿no? Ya no solo la titularidad de tener el derecho de participar, sino de ejercer esta participación. Y esto implica luego responsabilizarte. Hay unos adultos donde están ahí que les promueven esta participación, esta autogestión. Yo no creo que estén abandonados como el caso en la isla, que es como, venga, aquí estáis solos. En el caso de los adultos es como este poquito a poco de, bueno, iros autogestionando, porque esta autogestión y este ejercicio te da unos derechos y te da unos deberes. Es decir, el hecho de tener un derecho también te responsabiliza, porque tú ya has decidido algo y tú has tomado, bueno, tú o el grupo, has tomado esta decisión. No sé si me he explicado. Yo iba más por ahí. Perdón. Vale, Judith, tú estabas antes que yo luego quiero decir una cosa. Dale tú. Igual a Judith se le ha olvidado bajar la mano, ¿puede ser? ¿Puede ser? ¿Confirmamos? ¿O la ha levantado después? Judith. Judith, ¿querías decir algo? No, se me había olvidado de bajar la mano, Vale. perdón. Bueno, Vale, un momento, perdonad.
antes de que recojas, antes de que recojas y nos vayamos, no, hay un elemento, es interesante diríamos la comparación del Señor de las Moscas, Summerhill, ¿no? Jordi en el chat también ha puesto la colonia Gorky. Evidentemente no es lo mismo que unos niños se pierdan solos en un lugar y se tengan que espabilar, pero recordemos que en Summerhill, cuando los niños en asamblea deciden que no se fuma, no se fuma, y no se fuma para todos. I luego hay otro elemento, no? Cuando no t'ho dic, Jordi, perquè estigui en contra teva, sinó per fer-nos pensar, perquè a mi em fa pensar quan tu dius, y sóc el primer que en muchas ocasiones he pensado que quien tiene derechos tiene deberes, ¿no? Y quien tiene deberes tiene derechos. Pero a mí me ha costado, no quiero decir, que a mí me ha costado entenderlo como adulto. Me explico, ha sido un proceso ya más de adulto, ¿no? Entender el proceso por el cual hay unas normas que se les llama normas sociales, ¿no? Y que no son las normas propias de convivencia de un grupo. Lo digo porque cuando en Summerhill decimos que los niños tienen derechos, ¿no? Y que el niño ejerce su derecho a hablar y a decidir en asamblea, y que hay unos adultos que más o menos están por ahí, bueno, dudo mucho que un niño con 7, 8 o 9 años entienda qué quiere decir derecho y entienda qué quiere decir deber, ¿no? Lo digo porque, aunque evidentemente en la mayoría de clases de nuestra escuela pública concertada, ¿no? En Cataluña y en España, se hable de normas, ¿no? Y se hable de hábitos de conducta y de normas de comportamiento, porque se habla y se dice, los niños difícilmente reproducen algo que sea muy contrario a lo que se les ha dicho en casa o se les ha dicho en la escuela cuando ellos pueden poner normas. Quiero decir que es un proceso que no sé hasta qué punto estamos pidiendo una cosa de la cual no pueden responder. Me explico. Cuando el adulto dice, ostras, que sea el niño el que, no por ser chivato, sino porque le molesta algo, venga y diga que ha molestado, hay un momento ahí de el niño está entendiendo que tiene que ser chivato. No sé si me estoy explicando. Es decir, no sé hasta qué punto un niño con 7, 8 o una niña con 7, 8, 9 años puede responder sobre unas normas sociales impuestas o autoimpuestas, ¿eh? Es decir, una cosa es que pueda responder sobre la capacidad que tiene de esforzarse sobre la lectura, pero que pueda responder sobre, si a veces no les pedimos ni que respondan sobre tirar una piedra, porque les estamos diciendo que las piedras no se tiran, porque pueden romperle la cabeza a otro, pero quiero decir, pero que es necesario que ellos vean que las cabezas se rompen. Sí, pero entonces, clar, responder sobre unes... És difícil, vull dir que no és una cosa fàcil, saps? En el sentit de... No és automàtic el fet de tenir drets i deures, malgrat existeixin els drets de la infància i jo els consideri necessaris, Però que el dret de la infància que existeix no sé si da pie a que, no sé, a Summerhills. ¿Me explico? No sé, lo pongo, no porque no me guste Summerhill, sino porque pongo en duda este punto. No es nada concluyente, es al contrario, es una abertura a ver qué pasa. Apertura, perdón. Hablo mucho en catalán-castellano. Sí, yo también pongo en duda Summerhill, Yo no digo, yo lo he planteado como él ha puesto el ejemplo, sí. Pero por supuesto que es un aprendizaje que se tiene que ir haciendo poco a poco. Pero sí que también, en ese sentido, Pero sí que también el tema bueno, es como lo que decíamos antes, ¿no? Que antes de lanzarte al mundo, primero se tiene que mostrar qué mundo hay, ¿no? Sí. Yo en el momento en el que he dicho Summerhill también lo estaba planteando, O sea, aquí lo tengo apuntado. Summerhill, buena idea. Entonces, por eso, por lo de solucionar los problemas sin la intervención del adulto, la cuestión de la mayoría que hemos comentado, ¿sabes? El problema de que se pueda crear una tiranía, ¿no? Porque es tú solo contra todos los demás. Entonces, por eso digo,
He puesto lo del Señor de las Moscas como un extremo super heavy, ¿vale? Pero que bueno, que es... No sé. Irene, dale, va. Vale, sí, bueno, yo quería comentar, porque, o sea, yo cuando hemos leído el fragmento y antes cuando lo he leído yo también sobre cuando Hannah Arendt habla sobre la tiranía de la mayoría y tal, yo sí lo he interpretado como que estaba criticando el tema de la escuela democrática y tal, y he pensado en Dewey y he pensado en Summerhill. Yo lo he interpretado como una crítica a eso. Bueno, estoy viendo que igual no necesariamente, ¿no? No, No sí, quiero... sí. No, ella lo critica, bueno, critica, cuestiona el hecho de que diríamos, ella pone en duda que el hecho de que los niños y niñas tengan un espacio propio en el que ya hablemos de democracia, de derechos, de deberes y que diferente es que puedan poner en práctica una asamblea en el sentido de discutir, pero que la escuela sea un espacio en el que el niño o la niña escoja qué hace, cómo lo hace y qué quiere hacer y qué no quiere hacer, y que todo sea a través de el aprendizaje del hacer haciendo, ¿no? Donde el esfuerzo desaparece o tiende a desaparecer, donde, como explicaba antes, ¿no? Tenemos que motivar, tenemos que alucinar a los niños para que podamos competir contra los videojuegos, ¿no? En estos momentos estamos haciendo eso. Ahí es donde Hannah Arendt dice, oiga, ¿no les gustaba la educación anterior, que era totalitaria y dictatorial? De acuerdo, pero es que esta no ha funcionado. Ahora tampoco vamos a volver a la dictatorial y en la que todo el maestro es el único que sabe, pero a lo mejor en esta educación que pretendía justamente proteger al niño de ese adulto horroroso que lo metía en unos cauces ahí a presión, ¿no? Y que le impulsaba, a lo mejor también nos hemos equivocado un poco y le hemos dado al espacio a un niño, y justamente si le damos un mundo propio al niño, ¿para qué necesita el adulto? ¿A qué va a venir a preguntarnos nada? Si le damos un espacio al niño y a los niños y a las niñas, entonces ella dice, dándoles espacio, provocamos estas cosas. Y justamente ella no son coetáneos con Dewey, porque Dewey murió antes de que Hannah Arendt escribiera todo esto, pero sí que habla de la escuela progresista de John Dewey, en este sentido, ¿no? Y que justamente en América, por otros factores que también utiliza en este artículo, explica en este artículo y que yo no he entrado, dice que en América el poner en práctica estas nuevas metodologías, que ella le llama progresistas, como podrían ser en Europa Summerhill y otras, ¿no? de principios del siglo XX, esto en Europa ha sido como una prueba aquí, una prueba allí, otra prueba allí, otra prueba allí, y en Estados Unidos, no, en Estados Unidos ha sido ¿sí? Todos juntos vamos a hacer esto, ¿no? Entre comillas, salvando las distancias, pero viene a ser como en Estados Unidos se ha dado mucho más de manera expansiva que no en Europa, que han sido una prueba aquí, una aquí, una aquí, una aquí, ¿no? Y estaría Summerhill, estaría Freinet, estaría Ferrer i Guardia aquí en Ferrer i Guardia, por ejemplo, en Barcelona, ¿no? O en Cataluña, en España. O sea, hay muchos, ¿no? Y dice, pero esos muchos son poquitos, ¿no? Pum, 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 pum. Y luego en Estados Unidos, no, en Estados Unidos se ha impuesto, ¿no? Como una manera de hacer. ¿Y esto qué ha provocado? Hombre, pues algunas cosas ha provocado. Queríamos proteger al niño y a lo mejor lo hemos expuesto en exceso ¿no? Y por eso a mí me gusta a veces, bueno, insisto en el paralelismo con la actualidad, porque la actualidad en la que vivimos nosotros no está tan distante en este sentido. John Dewey está muy presente en todo lo que ha sido la Escuela Nueva 21 en Cataluña, todo el proyecto de la Escuela 21 en Cataluña y con todas las, diríamos, con todas las pedagogías estas de él hacer, ¿no? Y bueno, pues estas pedagogías de trabajos por proyectos y estas pedagogías que personalmente no estoy en contra, lo que pongo es justamente en duda ese buenismo de esa pretendida educación para y por el niño, ¿no? Pues a lo mejor no estamos enfocando bien. O hay algunas cosas que
Mario, el micro Mario. Perdón. Es que ahora estaba pensando porque se me ha ocurrido otra cosa. Entonces, hay que cerrarla, porque si no, igual la lío. No sé cómo cerrar esta, la verdad. No sé. ¿Estáis de acuerdo en hacer un cierre a este punto? ¿O... Sí. Yo sí. Vale, es que no se me ocurren más cosas. Que es dejarlo abierto, porque, o sea, ¿quieres decir tú, Mario? Yo quería plantear otra cosa. Pues Porque se me ha ocurrido otra cosa. O sea, yo recogería lo que ha quedado, o sea, cuál es la tesitura, ¿no?, con la que ahora mismo nos encontramos, haciendo el paralelismo que con Aren, ¿no?, que es lo que tú estabas ahora mismo diciendo, Albert, que podemos ver cómo ahora está, bueno, hay como, yo creo que es una tensión entre el no ser autoritarios y irnos al otro extremo, ¿no? De decir, bueno, vamos a intentar que todo salga del niño, pero a la vez que salga lo que nosotros queremos, ¿no? O sea, hay también un programa ahí. Bueno, no sé, creo que quizás puedes tú mejor cerrarlo, Walbert, dejar como claro cuál es el kit de la cuestión en este asunto. No, a mí me parece que lo que tú has dicho, es decir, la tensión que tú explicas es una tensión que es propia de nuestro, bueno, de la sociedad moderna o de la sociedad posmoderna o de sociedades en las que, ¿qué figura le damos a la educación? ¿No? ¿Qué pretendemos? ¿Pretendemos transformar la sociedad y con lo cual nosotros seremos los que evidentemente le digamos al niño y a la niña qué son las cosas buenas y qué son las cosas malas? ¿O vamos a vivir con pasión la educación y vamos a intentar transmitir todo lo que de nosotros tengamos en ello, ¿no? Evidentemente nosotros somos sujetos y vamos a transmitir nuestra subjetividad. Y nuestra subjetividad pasará, pues, pasará por Makarenko, pasará por Dewey, pasará por Aren o pasará por, no sé, por Platón. Y vamos a transmitir eso, ¿no? Yo creo que el plantearse si hay que hacer cosas de una manera o de otra sin meterse a fondo en textos como este, bueno, está bien, pero luego, como ya tienes que hacer matemáticas, pues métete a fondo en las matemáticas. No sé, quiero decir que no vale la pena darle mucha bola al hecho de si vamos a ser autoritarios o no vamos a ser autoritarios. Vale la pena pensar qué quiere decir la autoridad, por ejemplo, ¿no? O qué quiere decir el totalitarismo, o qué quiere decir el autoritarismo. Y entonces plantearse, esto tiene mucho más sentido para mí, y coger autores y plantearse esto con autores o autoras cuando estás estudiando pedagogía o cuando te estás planteando qué haces con la educación. Porque luego, el día a día, ya puedes hacer proyectos educativos y puedes hacer lo que te dé la gana, pero el día a día te va a llevar. O sea, y por tanto, en los espacios como este, darse espacio a pensar y a replantear y a justamente recuestionarse, ¿no? Sin ideas previas. Yo creo que la educación, como en muchas otras épocas, está en un momento de replanteamiento, ¿no? Y está bien plantearse las cosas. Yo creo que es muy crucial aquí, o sea, el hecho de que también tengas la visión de maestro, de ser profesor, porque a veces al no estar a lo mejor nosotros no tan inseridos en la práctica, nos vamos por unos caminos filosóficos que luego igual es lo que tú dices, no es tanto eso, no es tanto... No. Yo lo que quiero decir es que hay que plantearse cuestiones filosóficas de fondo, porque la práctica educativa ya te come. O sea, ya te come.
Cuando tú te metes a hacer educación ya te come. Yo cuando estudiaba pedagogía estaba mucho más centrado, no pensaba que sería maestro, y estaba mucho más centrado en la salida profesional de la pedagogía, ¿no? Y a mí me horrorizaba que el pedagogo o la pedagoga fuera el profiláctico de las grandes empresas, ¿no? Del capitalismo, en el sentido de que el gran pedagogo o la gran pedagoga acababa siendo aquella persona de recursos humanos que de muy buenas maneras y con muy buenos modales le decía a la señora o al señor, oiga, vamos a prescindir de usted porque ya no nos sirve. ¿Sí? Y entonces se utilizaban unas palabras y entonces el pedagogo o pedagoga era la capacidad de envolver el malestar. Y joder, pues me sabe mal, pero para eso no estamos aquí. ¿Sabes? Entonces, que haya pedagogos y pedagogas en los puestos de recursos humanos, pues bienvenidos sean ellos. Pero nosotros estamos para otra cosa. No podemos envolver el malestar y decir, no, oiga, aquí estamos muy bien y el capitalismo nos encanta, ¿no? Y en ver a más. Pues no. Y por eso, ahora que estoy en la educación, lo que me planteo es, oye, no vamos a plantearnos qué vamos a hacer con la educación. No. Vamos a plantearnos qué quiere decir la autoridad en educación. ¿Qué vamos a plantearnos qué es el dominio en educación? Vamos a plantearnos qué es el amor en educación. ¿Y cómo transmitimos amor? No, porque tenemos que ser felices y a ti qué libro te gusta y vamos a hablar de las emociones. Leches las emociones, déjalas de al lado. Vamos a hablar de amor, vamos a coger un libro y vamos a transmitir amor con el libro. Ana Pagés lo decía hace 15 días, ¿no? La experiencia de la lectura. Vamos a hacer experiencia de la lectura. Vamos a decirle a los niños que nos gusta la poesía, vamos a leer poesía. Y no nos gusta la poesía, pues no se lo diremos. No nos vamos a engañar. O sea, no, porque... No, vamos a hacer como ¿sabes? Vamos a hacer como el que te vende coches porque no tiene otro trabajo. Pues, joder, mala suerte, tío. O sea, me sabe muy mal. Yo tenía un compañero en educación social que estuvo 2 años de carrera estudiando educación social haciendo de pizzero. Y se cagaba en las pizzerías y se cagaba en las pizzas. Hacía de pizzero. Bueno, luego se dedicó a hacer educador social. Él decía que la pizzería o el mundo del pizzero era el mundo mejor. No, era el paso por el que tenía que pasar. Ya está. Yo he sido repartidor. Bueno, pues he repartido. Pues ya está. Repartes. Repartes, te toca vivir ahí, repartes, ¿no? Y te colocas como uno más dentro del proceso de producción y cuando llega el momento dices, bueno, ¿y ahora qué? Pues ahora vamos a romper alguna, ¿no? Vamos a meter alguna cuña en la cadena para ver si salta un poco y alguien se piensa las cosas otra vez. Es un poquito eso. No. Y con esto... Y me sabe muy mal, me tengo que ir porque tengo 2 hijos que me esperan y una mujer que también me espera, que ha estado haciendo las labores familiares hasta ahora y ahora me toca a mí ir a hacer las pizzas porque hoy es viernes y cenamos pizza. Entonces, agradeceros muchísimo este rato y animaros a pensar, a hacer experiencia de la lectura y a pasároslo bien, a pasárnoslo bien. Hacer una risa siempre está bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Que vaya muy bien. Estás invitado a los demás si quieres venir. Vale. Venga. Adiós.